Seguramente muchos de ustedes conocen el territorio de los Estados Unidos, y son más que conocidas varias de sus ciudades como Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francisco o Seattle. Pero ¿sabías que cuando los Estados Unidos se crearon no poseía ninguna de estas ciudades? El territorio original de Estados Unidos se veía así, siendo más pequeño que el territorio actual de Perú. Y seguramente te estás preguntando, ¿cómo hizo Estados Unidos para ser hoy en día el tercer país más grande del mundo si era solo esto? Nuestra historia comienza en 1776 cuando Estados Unidos se declara como un país independiente del Reino Unido. Pero el Reino Unido no reconoció esta independencia sino hasta 1783, cuando se firma el Tratado de París en el que el Reino Unido le otorga además varios territorios, generando que Estados Unidos duplique su territorio, viéndose de esta forma. Pero aún con todo este territorio, Estados Unidos quería más territorios del oeste. Y es en 1803 cuando Estados Unidos le propone comprarle el territorio de Luisiana a Francia. Este territorio estaba comprendido entre Estados Unidos y la línea punteada que ven acá. Y como Francia no estaba en condiciones de mantener Luisiana porque había ocurrido la Revolución Francesa, Francia decide venderle el territorio a Estados Unidos por 15 millones de dólares. Lo que serían hoy en día unos 300 millones de dólares, que es muy poco para la cantidad de territorio que era. Con el territorio de Luisiana, Estados Unidos había más que cuadruplicado su territorio original. Pero aún así Estados Unidos quería aún expandirse más al oeste. Y es 15 años después de la compra de Luisiana que Estados Unidos y Reino Unido firman el Tratado de 1818, en el que Estados Unidos y Reino Unido se comprometen a administrar de forma conjunta el territorio de Oregón, que comprendía desde la línea punteada para el norte. Y es así como Estados Unidos por primera vez en su historia tiene territorios en el Océano Pacífico. Y quizá muchos ya se estaban preguntando qué estaba pasando con Florida. El territorio de la Florida junto con los territorios al suroeste de Estados Unidos eran parte de España. Y como Estados Unidos y España no tenían bien definidas sus fronteras, firman el Tratado de Adams-Onis. Y en este tratado España gana los territorios de estas zonas de Luisiana, y Estados Unidos se queda con los territorios de la Florida. Y en 1836 ocurre un hecho que sacude a toda la región del suroeste. Y es que Texas, ya siendo parte de México como un país independiente, se independiza de México. Y unos años después Texas se vuelve parte de Estados Unidos. Y unos años después, en 1846, ocurre un hecho que muchos mexicanos deben saber cuál es, que es la guerra entre Estados Unidos y México. Una guerra muy desigual, ya que los Estados Unidos eran mucho más ricos y avanzados tecnológicamente, mientras que México no solo era un país inferior en términos económicos, sino que además tenía una propia crisis interna. La guerra dura hasta 1848 y Estados Unidos le gana a México. Y para llegar a la paz y administrar territorios, Estados Unidos y México firman el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que Estados Unidos adquiere todos los territorios al norte del río Bravo. Es decir, se establece la actual frontera entre Estados Unidos y México. Pero seguramente muchos se están preguntando qué pasó con Alaska y Hawái. En 1867 Estados Unidos compra Alaska a Rusia por lo que hoy serían 100 millones de dólares, ya que Rusia no lo podía administrar porque estaba bajo una guerra. Y Hawái es anexada a Estados Unidos en 1898 cuando este país lo invade. Así concluye la historia de Estados Unidos. No se olviden de seguirme en TikTok y en Instagram y darle like.